Queridos amigos, muchos de ustedes han estado estudiando mi libro Educar los Afectos y me han pedido un colofón con lo que yo considero la síntesis de las ideas allí vertidas. Voy a tratar de hacerlo en las siguientes reflexiones. El ser humano no es ni solo cuerpo ni solo alma, sino alma y cuerpo. Totalidad unificada lo llama la instrucción Donum Vitae, y el Concilio Vaticano II, en el número 14 de la Gaudium et Spes, usa la expresión uno en cuerpo y alma. Esto lo vemos, por ejemplo, en Jesús, la humanidad más pura porque unida hipostáticamente a la persona del Verbo. Dice San Juan, al relatar su encuentro con las hermanas del difunto Lázaro, se conmovió hondamente y se turbó. Y allí mismo, esto es el capítulo 11 de su Evangelio, un poco más adelante, al ver la tumba de su amigo, lloró. Llegó a sentir temor y angustia, que incluso él denomina en el Evangelio de San Marcos tedio. También sorprendemos en él la conmoción del júbilo, por ejemplo en San Lucas capítulo 10, la ternura paternal frente a los niños, en San Marcos capítulo 10. En nosotros, en cambio, experimentamos aspiraciones muchas veces encontradas entre el cuerpo y el alma, que hacen exclamar dramáticamente a San Pablo: la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne. Esto está en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Estas, tanto las de Cristo como las nuestras, son, ¿qué cosa? Manifestaciones de nuestro mundo afectivo, profundamente rico y complejo. No podemos prescindir de nuestra afectividad. El ideal humano no está en la muerte del afecto, sino en que éste ocupe su lugar. En el justo medio está el equilibrio, más que en otros lugares en este caso concreto. Si nosotros dividiéramos a los hombres según el lugar que el mundo afectivo tiene en sus vidas o según el peso que tiene en sus vidas, encontraríamos un espectáculo donde se nos presentarían probablemente tres grupos muy diversos de hombres. En un extremo tenemos al que podríamos llamarlo desequilibrado por el cerebro. Es el insensible, es la persona cerebral, inconmovible, el apático y el glacial. En El Principito, ese libro de Saint-Exupéry, hay un capítulo donde este personaje, el Principito, dice: conozco un planeta en donde hay un señor muy colorado, jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho más que sumas y restas, y todo el día repite: soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre serio, es un hongo, termina diciendo el Principito. Estas personas son esos hombres interiormente muertos. Es una de las clases de duros de corazón, junto a aquellas que hay otra dureza de corazón que no es tanto afectiva sino volitiva, la que nace del odio. En el otro extremo tenemos al hombre que podríamos llamar desequilibrado por los pies, el sentimental o afectivo, es decir, aquel que está sumergido en los sentimientos. No pensemos bajo este título encontrar nada más que a ese que podríamos describir como una suerte de mendigo de cariño, porque también hay que poner aquí a todos los tiranizados por la pasión. El mal romántico, es decir, un romanticismo exagerado, el colérico, el temerario, el sensual, el depresivo. Es decir, todos aquellos cuyo mundo espiritual naufraga en la procela de los afectos y sentimientos. Y en el centro, lejos de estas dos desbarrancadas clases, nos topamos con el hombre centrado, el equilibrado, es decir, aquel que es señor, dueño de sí y de sus afectos. Un hombre que siente, pero que tiene puestos los sentimientos al servicio del alma, de las potencias superiores, inteligencia y voluntad. Para alcanzar este estado de aplomo humano, la razón y la voluntad tienen que regular, no anular, la afectividad sensitiva, ordenando e integrando los valores sensibles en el conjunto armónico de la persona humana. ¿Qué son los afectos? Los afectos o pasiones, como los llamaban los antiguos, son las reacciones del apetito sensitivo ante algo presentado por los sentidos como conveniente o como perjudicial. De ahí la
atracción o rechazo que experimentamos frente a eso. El apetito sensitivo es nuestra facultad tendencial orgánica, física, material. Lo tienen todos los seres vivientes, si no, no tenderían al bien y no tendrían algo que los alejara del mal que los puede amenazar. No hay que confundir este apetito sensible con el apetito espiritual o intelectual, que es la voluntad. Se entiende que las pasiones radican en el apetito sensitivo, no en la voluntad. Son movimientos entonces corporales que pueden influir ciertamente de forma accidental o indirecta en el alma, ¿no? No pensemos, sin embargo, que la vida afectiva, por más que digamos que está en el apetito sensible, queda circunscripta al plano sensible, porque nosotros somos una unidad, como dije al principio. De ahí que el ser humano se pueda sentir atraído por bienes inmateriales, espirituales, que arrastran su voluntad, pero también después sus tendencias afectivas quedan asociadas en esto. De ahí entonces ese mundo que nosotros llamamos el mundo de los sentimientos, que no se confunden con los afectos, son un poquito más elevados, ¿no? Los sentimientos son semejantes a los afectos o pasiones, pero tienen por objeto algo espiritual. Así también como es espiritual su primera emoción, que es la voluntad, es un amor volitivo, pero están cargados de tintes pasionales y tienen un correlativo movimiento pasional, como ocurre en el afecto propiamente dicho. Por eso nosotros hablamos a veces, por ejemplo, de sentimiento estético, la conmoción frente a la belleza, ¿no? Sentimiento de nobleza, sentimiento de justicia, ¿no? Esto entonces es algo intermedio, ¿no? Entonces tiene tintes espirituales y tintes de alguna manera corporales, físicos, ¿no? Pero por la misma razón, justamente porque tienen esos dos elementos muy mezclados, a veces algunos sentimientos que empiezan aparentemente muy espirituales, después pueden terminar claramente en algo carnal. Esto lo decía San Agustín con esa frase muy famosa donde él va concatenando cómo se van dando en algunas personas esos movimientos, ¿no? Él decía: el amor espiritual a veces engendra un amor afectivo, el afectivo el cortés el familiar finalmente el carnal, ¿no? A esto se refería San Pablo cuando le escribe a los Gálatas diciendo: pero tan insensatos sois que habiendo comenzado por algo espiritual termináis ahora en algo carnal, ¿no? Como vemos, este mundo está muy interrelacionado. En las pasiones o afectos entonces, de las cuales vamos a hablar principalmente en esta charla, nosotros descubrimos dos dimensiones, dos aspectos, toda pasión. Por un lado, una dimensión fisiológica, ¿no? Las pasiones, de hecho, se manifiestan a través de una modificación corporal. Por ejemplo, al hombre que está alegre le brillan los ojos, está animado, a veces está incluso hiperactivo. El triste, en cambio, está inerte, abatido, se mueve con lentitud. El enojado grita, se enrojece, los ojos parece que se le salen de las órbitas, etc. Todos podemos describir muchísimas pasiones de este tipo, porque tenemos muchísima experiencia en nuestra vida personal o en la vida de aquellos que nos rodean. Estos son movimientos orgánicos interiores y o exteriores que están presentes y son esenciales a toda pasión. Y son variables en intensidad según el temperamento del sujeto en quien se produce, porque evidentemente, por ejemplo, un melancólico cuando se enoja de manera distinta como se enoja un colérico, ¿no? La tristeza en un melancólico es de una manera, y en un sanguíneo, que también, por más que sea una persona dicharachera habitualmente, también tiene sus momentos de tristeza, pero en la tristeza se manifiesta de otra manera. Los temperamentos influyen entonces en el modo, la intensidad, pero no en lo esencial. En lo esencial, ese movimiento fisiológico es semejante en todos, ¿no? Esta es la primera dimensión. Y por otro lado, tenemos la más importante, que es la dimensión psicológica, ¿no? Porque estas pasiones, ¿no?, se originan en un fenómeno psicológico. Es un afecto, la pasión, experimentado a causa de un conocimiento de un mal o de un bien, ¿no? En efecto, el hombre que tiembla atemorizado, esa es la parte exterior, eso es lo que yo veo, ¿no? Lo hace porque se ha dado cuenta, entonces conocimiento, ¿eh? Se ha dado cuenta de que lo amenaza algún mal y su afecto
le retrae y le incita a huir del peligro. El hombre que está triste se siente así porque se ve desposeído de un bien que amaba y le era de utilidad. Ahí viene el afecto. El conocimiento entonces pone al hombre en presencia de bienes que desea o de peligros que amenazan los bienes que él ama y desea. Santo Tomás, siguiendo las clasificaciones clásicas, distingue por eso 11 movimientos pasionales específicamente distintos. En el apetito concupiscible, que es el apetito de tendencia hacia el bien común y corriente, ¿no?, encontramos el amor y el odio, porque son siempre, salvo en un caso muy particular, pero son generalmente se dan como diadas, ¿no?, el amor y el odio, el deseo y la fuga, el placer y la tristeza. En el apetito irascible, que es entonces es nuestra tendencia frente al bien que es difícil o al mal que se presenta como también difícil de vencer, ¿no? Ahí tienen raíz la esperanza y la desesperación, la audacia y el temor, y finalmente la ira, que no tiene contrario, ¿no?, por motivos que no puedo explicar en este momento. Tenemos entonces, en definitiva, 11 afectos o pasiones, como las llamaban, como digo, los antiguos, término que hoy en día está un poquito en desuso porque la palabra pasión se utiliza generalmente para hablar de una pasión desordenada, pero en realidad el término pasión es mucho más preciso que el término afecto, ¿no? ¿Cómo surge la pasión o afecto? En el origen remoto de nuestras pasiones se encuentran algunos factores que más bien predisponen a ellas, ¿no? Ante todo, tenemos las necesidades e instintos de nuestra naturaleza que empujan a salir de nosotros para buscar los bienes necesarios para vivir y conservar la especie, ¿no? De ahí entonces nosotros tenemos distintas tendencias. La tendencia a conservarnos en el ser, ¿no?, la tendencia a mantener la especie, la tendencia, en el caso del ser espiritual, la tendencia a asociarse con otros, la tendencia a la búsqueda del conocimiento. Son los distintos bienes que completan, que perfeccionan nuestra naturaleza. Entonces justamente de ahí surgen tendencias de búsqueda y, por supuesto, tendencias de rechazo de todo lo que se oponga a eso, ¿no? De ahí viene el instinto de conservación, como huimos frente a alguien que nos amenaza, o cuando alguien nos levanta la mano tendemos incluso de forma instintiva a protegernos. Eso ni siquiera es que lo pensemos, lo hacemos de forma instintiva. Y esas son como las predisposiciones. Sobre eso entonces justamente surgen todo nuestro mundo afectivo, ¿no? Predisposición bastante remota, digamos, como la base. Si uno no tuviera ninguna tendencia a estas cosas, a estos bienes, entonces no tendría tampoco nada afectivo, ¿no? No habría un mundo afectivo. Luego, ya más cercano, pero todavía en el orden meramente predispositivo, tenemos el temperamento de cada uno, ¿no?, que es la predisposición particular, distinta en cada persona. Ninguno de estos factores, por lo tanto, ni las tendencias naturales, ni el temperamento de cada uno, es la causa suficiente de la pasión, ¿eh? O sea, la causa que explica por qué en uno se da un afecto u otro afecto, en nosotros se van mezclando a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia. Esto es simplemente como la condición y predisposición. La causa, en cambio, inmediata, ¿no?, de cualquier afecto o pasión sensible, ¿no?, es el conocimiento sensible que se forma en nuestras facultades imaginativas, la fantasía, la imaginación, la memoria y sobre todo la cogitativa. Y también en los sentidos externos, a partir de los cuales justamente después se forma la imagen en la cogitativa, ¿no? De hecho, yo veo algo, yo escucho alguna cosa, olfateo algo que me parece un peligro, y entonces se forma en mí una imagen que es la que disparará después el afecto, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros nos asustamos porque oímos pasos fuera de la casa, o más bien, habiendo oído pasos de la casa, yo me paso, como solemos decir incluso, me paso la película, es decir, una serie de imágenes pensando quién será, debe ser un ladrón, debe ser un animal, vaya a saber, ¿no? Entonces, eso es lo que va a predisponer, o lo que va a hacer a disparar justamente toda una tendencia afectiva, ¿no? Nos asustamos porque nos imaginamos que puede haber un fantasma en el sótano, porque recordamos tal vez que nos hemos quedado atrapados una vez en el ascensor y la memoria de eso vuelve a despertar la misma fobia, el mismo temor, ¿no? Por lo tanto, fíjense, acabo de nombrar distintas cosas.
Cuando vemos algo, la vista, o cuando oímos, el oído, ¿no? Son sentidos externos. La memoria, cuando recuerdo un episodio triste que pasó, un episodio alegre y me vuelvo a alegrar, la memoria, o directamente la imaginación presente. Aquí y ahora yo me estoy imaginando algo. Por lo tanto, entonces, en los sentidos externos y los sentidos internos cognoscitivos son los disparadores de los afectos o pasiones, ¿no? Así tenemos entonces las pasiones. La pasión propiamente dicha no es el conocimiento que yo tengo del objeto, por ejemplo, que me atrae o del objeto que al que repelo, ¿no? No es el conocimiento, sino justamente la reacción frente a eso. Ese será entonces propiamente esa tendencia afectiva o tendencia también afectiva, pero de rechazo, de atracción o de rechazo. Eso es propiamente la pasión o el afecto, ¿no? La causa inmediata entonces es el conocimiento sensible, en este caso, pues estamos hablando del mundo pasional, de un objeto, ya sea como atractivo o bien como nocivo. Siempre esta relación de utilidad, algo que me atrae, que me conviene, o algo que al contrario me perjudica, me amenaza, ¿no? Tenemos así entonces las distintas pasiones, que ya dije son 11 pasiones distintas. Estas pasiones pueden surgir de dos maneras distintas, ¿no? En cuanto a su surgimiento. Unas surgen espontáneamente, es decir, no son premeditadas, son anteriores a que mi inteligencia y mi voluntad intervengan. Por ejemplo, voy caminando tranquilo por la calle, doy vuelta a una esquina y me topo de pronto con alguien que la semana pasada me robó la bicicleta y se me escapó, ¿no? Y de pronto entonces, antes de incluso que yo piense lo que está pasando, solamente cuando lo identifico, ya estallo en ira y le pego un palo en la cabeza. Antes de que pueda pensar qué es lo que estoy haciendo y si está bien, si está mal, si soy yo el que tiene que hacerlo. Todo eso es una pasión propiamente espontánea, ¿no? En la teología moral y en la filosofía moral esto se llama pasión antecedente, es decir, que antecede a la intervención de mi inteligencia y de mi voluntad. Los moralistas dicen con toda justeza que esta pasión de alguna manera, ¿no?, como que arrastra nuestra voluntad y hasta cierto punto entonces disminuye la libertad que yo tenga, porque evidentemente cuando voy a intervenir con mi inteligencia y mi voluntad, la pasión ya está presente. Entonces me condicionas hasta cierto punto. Evidentemente que solamente condiciona, no determina. Por eso yo soy siempre responsable. Fuera de algunos casos muy extremos donde las pasiones son muy grandes, o bien en estados patológicos donde las personas pierden totalmente el control de sí mismos. Pero esos son casos excepcionales. Hay que decir entonces que el principio general es que, si bien con mucha dificultad, uno mantiene por lo menos la sustancial libertad frente a ellas, ¿no? Estas son entonces, primer modo de pasión, primer modo de surgimiento de la pasión entonces espontánea. En segundo lugar, tengo las otras pasiones que no surgen espontáneamente, son causadas deliberadamente, es decir, yo mismo pongo los medios para tratar de suscitar una pasión, a veces para que esa pasión me ayude a ejercitar más intensamente un acto. Por ejemplo, el libertino que excita su lujuria antes de ir a gozar de sus placeres, la excita mirando imágenes, por ejemplo, pornográficas. El colérico que va a ir a vengarse y quiere, entonces, justamente para que su venganza sea más intensa, trata de recordar todas las cosas que la persona de la cual yo me voy ahora a tomar venganza, todas las cosas que me ha hecho en el pasado, todas las injurias que yo he sufrido de él. No, evidentemente estas pasiones son totalmente voluntarias y aquí no anula en nada la libertad. Es verdad que en el momento en que la persona está ejercitando el acto, el lujurioso, el colérico, en ese momento ya no tiene dominio de nada, pero esa falta de dominio ha sido causada deliberadamente por él, produciendo la pasión. Por lo tanto, todo el acto en definitiva es voluntario, o sea, ha sido querido previamente. La responsabilidad en este caso es total, en el otro está de alguna manera un poco disminuida. ¿Cuál es la relación entre las pasiones, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Es decir, en definitiva nos estamos preguntando por la responsabilidad. La responsabilidad de una pasión, ¿no?, de un afecto,
se determina por la libertad que uno tiene. Y la bondad y malicia, evidentemente, de las pasiones se determina por la libertad con la que yo lo ejerzo, ¿no? Sobre este tema, los filósofos a lo largo de la historia han tenido varias opiniones diversas. Los antiguos estoicos, ¿no?, sostuvieron que todas las pasiones son malas. Por eso el ideal para ellos era vivir sin experimentar ninguna pasión. Ni siquiera las pasiones buenas. Por ejemplo, es conocida la expresión de Séneca, donde él considera la compasión como una debilidad del alma, ¿no?, propia de mujeres débiles, así lo calificaba él, ¿no? Y representando de alguna manera el pensamiento del mundo pagano sobre ese tipo de pasiones, ¿no? Otros, en cambio, por ejemplo, entre tantos otros, Rousseau, ¿no?, sostenían que todas las pasiones son buenas. Por eso él sostenía que la educación debe consistir en dejar que las pasiones espontáneas sigan su libre curso. Ellas tenderán a hacernos cada vez mejores. Como él sostenía, el hombre nace bueno, es la sociedad la que lo hace malo. Por lo tanto, mientras yo deje a la persona seguir sus pasiones, ¿no?, esa persona se desarrollará bien, porque las pasiones tienden evidentemente al bien. Aquí, como es evidente, Rousseau se está olvidando del pecado original, ¿no? Y el desastre al que lleva ese tipo de educación es patente a los ojos, ¿no? Personas caprichosas, despiadadas, etcétera, que han seguido simplemente sus pasiones, ¿no? Ahí está el resultado. En realidad, las pasiones no son ni buenas ni malas, sino que son en sí indiferentes, dice Santo Tomás. La moralidad de una pasión dependerá del influjo, como ya dije, que sobre ella se ejerza la inteligencia y la voluntad, y del objeto al que tienda la pasión. El Catecismo lo dice con toda claridad. Dice así en un número realmente muy sintético sobre este tema. Dice: en sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, y malas en el caso contrario. Esto estoy sintetizando aquí lo que dice el Catecismo en los números 1767 y 1768. Veamos entonces la relación entre las pasiones, la razón y la voluntad. Vamos por parte. En primer lugar, la afectividad al ser material, no puede influir de forma directa sobre nuestras potencias superiores, espirituales, inteligencia y voluntad, pero lo puede hacer con un influjo indirecto. ¿Cómo hace esto? En primer lugar, predisponiendo al hombre, porque éste, bajo la influencia pasional, juzga bueno y conveniente lo que, libre de aquella pasión, a veces no estimaría de la misma manera. Una persona que en medio de un arrebato de ira le parece muy atinado matar al que lo ha ofendido, probablemente no piense igual cuando esté calmo, ¿no? En este caso, la pasión influye sobre la voluntad a través de la razón, y sobre esta por medio de la imaginación y de la cogitativa, cargando de tintes pasionales el objeto sobre el que la razón hará el juicio, ¿no? Porque todo lo que nosotros vemos con ojos llenos de pasión nos parece más intenso, más lógico, más justo, y cambia totalmente, o cambia mucho, cuando volvemos a estar en calma. Por eso es que nos arrepentimos tanto de las cosas que hemos hecho bajo el efecto de una pasión o de un afecto muy intenso. Esto es más fuerte todavía cuando la pasión se ha arraigado por la repetición de actos pasionales en un vicio pasional, porque una pasión repetida muchas veces genera un vicio, ¿no? Genera un hábito, que en este caso, si es un hábito pasional sobre algo desordenado, genera un vicio pasional, ¿no? La pasión hace dos cosas, por lo tanto: monopoliza y aplica toda la actividad a la autojustificación, ¿no? Ante todo, cautiva la atención de la conciencia monopolizándola, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que enfoca la atención sobre el objeto de la pasión de un modo obsesivo. El que ama apasionadamente solo piensa en aquello que ama. Está como obsesionado y no puede apartar su imaginación de eso que ama, ¿no? Por eso es que a veces decimos que las pasiones ciegan el alma, aunque lo que sería más correcto sería usar la palabra que usé recién, es decir, obsesionan el alma, porque no la enceguecen del todo, pero sí la enfocan en una sola dirección. Además de esta monopolización de nuestra conciencia, de nuestra atención, utiliza toda la fuerza de la razón a justificar la actitud pasional.
Una persona apasionada por el deseo de venganza encuentra 100 razones para lo que quiere hacer. El que está apasionado por comprarse algo que en realidad no le sirve de nada, puede darnos 1000 argumentos para demostrar la necesidad que tiene. Sin eso no puede vivir, eso es necesario, pero después de que se lo compró al poco tiempo ya lo deja de ahí. ¿Y cómo? Y todas las razones que tenía y las había dictado la pasión. Por supuesto, estas razones que fabrica nuestra razón bajo el influjo pasional, en realidad son lo que San Ignacio llama sofismas, sutilezas, falacias y aparentes razones. Es decir, no son verdaderas razones, ¿no? Se puede decir que el hombre apasionado tiene más razones que un loco, como suele a veces decir el vulgo, y tiene mucha razón en esto. En segundo lugar, entonces, primero predisponen a la persona, la obsesionan, encausan todo. Y en segundo lugar, la pasión influye sobre la inteligencia y la voluntad, dividiendo las fuerzas del alma. Santo Tomás dice que sustrae y divide. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son siempre limitadas. Por eso, explica Santo Tomás, cuando una potencia, ¿no?, actúa vehementemente, las otras potencias solo pueden actuar de forma debilitada, ¿no? Entonces, en este caso, cuando un afecto actúa de forma muy vehemente, la inteligencia y la voluntad quedan debilitadas en su capacidad de actuar, ¿no? Eso nosotros todo lo hemos experimentado de alguna manera. Quien lee algo con mucho entusiasmo ni siquiera parece que escucha o ve las cosas que suceden alrededor, y capaz que de pronto nos encontramos con una persona que nos está zamarreando y nos dice, pero estás sordo, es la tercera vez que te digo que hagas esto. Y no te había escuchado. ¿Cómo no escuchamos? Por nuestros oídos entró perfectamente esa voz, pero estaba tan enfrascado, tan entusiasmado en lo que estaba haciendo que prácticamente ahí ni escucho o no razono en lo que escucho, no llego a caer en lo que se me está diciendo, ¿no? Y esto, digamos, ocurre también en muchos otros casos, ¿no? La jovencita que está perdidamente enamorada de lo que ella cree que es su príncipe azul es incapaz de ver en su amado todos los defectos que ven hasta los tuertos, tapándose incluso el único ojo que tienen sano, ¿no? Y que se lo están diciendo y ella dice, no, ustedes porque no lo quieren, ustedes porque no lo entienden. Claro, después cuando destapa el paquete se da cuenta que todos tenían razón, ¿no? Pero ¿cómo no lo había visto si eran cosas tan evidentes? Es que la pasión, ¿no?, de alguna manera obsesiona solamente en los aspectos que le interesa ver, ¿no? Y por lo tanto entonces la capacidad de después de discernir, de ver otras cosas, de razonar, de entender lo que me están diciendo y explicando, eso se debilita totalmente. ¿Cuántos dramas nacen justamente de este efecto de las pasiones? Esto entonces es el influjo que las pasiones ejercen sobre la inteligencia y la voluntad, ¿no? Las pasiones entonces pueden estar desordenadas o ordenadas. Estarán desordenadas cuando este influjo entonces del mundo pasional sobre el plano de la razón y de la voluntad, ¿no?, sea un plano que las domina, y en cambio serán ordenadas cuando son la razón y la voluntad las que dominan sobre este mundo pasional, ¿no? Y lo ponen a su servicio. Las pasiones ordenadas, es decir, enderezadas al bien, moderadas y sometidas a la voluntad, son de mucho provecho, porque estimulan poderosamente la actividad del entendimiento y de la voluntad al encauzarse en la misma dirección del bien auténtico y racional del hombre. Porque si bien muchos de los ejemplos que acabo de poner parecen llevarnos a ver las pasiones como algo negativo en la persona, no es así. La pasión desordenada sí, pero la pasión ordenada es algo necesario para nuestra vida. El ser humano necesita las pasiones para obrar con perfección. Hasta la misma Escritura lo dice cuando nos invita a alabar a Dios con la inteligencia, con la voluntad, con todo nuestro afecto. Bueno, ahí está el mundo pasional, hasta en el orden del servicio de Dios, ¿no? Estimulan las pasiones ordenadas nuestra inteligencia, porque cuando tenemos pasión por alguna cosa buena, nos hacemos todo oídos, todo ojos para conocer esa cosa buena. Nuestro espíritu percibe más claramente la verdad, la memoria es más tenaz en retenerla, ¿no? Y cuando hay que hablar de algo que amamos afectivamente, nuestra palabra se vuelve ardiente, contagiosa, ¿no?
En cambio, justamente, a veces calificamos a algunas personas de apáticas, o sea, le falta pasión. Eso, apatía es eso, ¿no? Es la falta de pasión, la persona que no tiene entusiasmo por lo que hace. Esta persona es una persona incompleta. La pasión entonces perfecciona. Y lo mismo ocurre con la voluntad. La pasión ordenada multiplica nuestras energías si se pone al servicio de la voluntad. Si tira en otro lado, debilita porque arrastra la poca energía que la voluntad necesitaría, ¿no? Nos hace tenaces, inspira actos que incluso llegan al heroísmo, ¿no? ¿Qué no es capaz de hacer o qué no es capaz de sufrir quien ama con pasión un bien, un ideal, una noble ilusión? Por esta razón, Santo Tomás dice en la cuestión disputada de Veritate, la cuestión 26, el artículo 7 dedicado a este tema, que los santos y las almas purificadas provocan deliberadamente las pasiones para tener una más subida perfección del acto virtuoso, o sea, ponen las pasiones al servicio de la virtud. Las pasiones puestas así al servicio virtuoso nos lanzan al arduo combate por conquistar la virtud, nos dan la tenacia necesaria para perseverar hasta la adquisición de la virtud eminente, ¿no? Difícilmente, pues, encontramos virtudes en un corazón que tenga, como dice el vulgo, sangre de pato, es decir, lo que decíamos antes, apatía. Pero cuando las pasiones no están ordenadas, tenemos en cambio otro problema, que es el del mundo de la pasión desordenada, ¿no? Las pasiones desordenadas. El mal apasionado típico es el sentimental, ¿no? Sentimental, entonces aquí lo estoy usando en el sentido del dominado por los sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos son buenísimos siempre y cuando, como hemos dicho, estén al servicio de la voluntad. Cuando ellos priman, tenemos entonces al que solemos llamar el sentimental, la persona donde está sumergida en ese mundo de los sentimientos. El sentimental o afectivo excesivo, esclavo de los afectos, puede tener varias características, no sean todas juntas las que voy a indicar enseguida, pero muchas de ellas. ¿Cuáles son? En primer lugar, es voluble, es decir, inestable, ciclotímico. Por eso, ciclotímico significa de ánimo circular, sube y baja, ¿no? Alegría extrema a tristeza extrema, pasa del entusiasmo al desaliento, experimenta alternativamente sentimientos contrapuestos, ¿no? No tiene estabilidad de ánimo y esto a veces se agrava cada vez más porque si uno sube, ¿no?, y después baja mucho, ese bajón hace que después pegue como un resorte que sube mucho y sube más incluso que antes, y el subir mucho más hace que tenga la caída sea más pesada y por lo tanto después el efecto más grande. Pero si esto ocurre en un plano físico, una cosa así termina quebrando. Es la realidad que está subiendo y bajando. En el plano espiritual a veces también produce ese quiebre, ¿no? Las personas entonces inestables muchas veces terminan quebrándose, ¿no? Porque nuestros sentimientos no son estables por sí mismos. Tienen la variabilidad de la materia. La estabilidad se le da, ¿qué cosa? La voluntad y la razón. De ahí entonces que la persona que no ejerce dominio sobre sus pasiones termina teniendo esta variación. Todos tenemos una variación, guarda con eso, no confundir una cosa con otra. Todos tenemos una variación, nadie tiene una estabilidad de ánimo tan grande que se maneje en un estado lineal. No, tenemos una variación, a veces estamos más contentos y a veces estamos menos contentos, incluso hasta tristes. Pero hay un margen donde todavía eso se puede llamar normal, ¿no? Hay una alegría que es normal y una tristeza que es normal. Es la que yo controlo, la que yo no dejo que influye y cambie las determinaciones que tengo, ¿no? Entonces, eso está dentro del plano. Cuando hablo entonces de persona inestable anímicamente, ciclotímica, me refiero a personas que los picos siempre salen de esta franja de la normalidad, tanto para arriba como para abajo. Y esta es la persona que tiende después a quebrarse. Voluble, primera cosa. Segundo, hipersensible, o sea, valoriza exageradamente las sensaciones hasta vivir de ellas. El sentimental incluso juzga las cosas, las personas y las acciones humanas según las sensaciones que produce en sí. Huye de lo que no le gusta, abandona lo que le indigna, es indulgente y excusa lo que lo emociona, aunque sean comportamientos inmorales, ¿no? Es hipersensible y todas las cosas, todo lo toma para él, ¿no? O sea, cualquiera estornudó uno y habrá estornudado por culpa mía, me estará queriendo decir de que yo le produzco alergia, ¿no? Y así, el hipersensible, ¿no? Todo entonces lo refiere a sí mismo y todo entonces le produce en él alteraciones exageradas.
Es fugitivo de alguna manera, es decir, que huye de lo real, prefiere el mundo de sus sueños, sueña despierto. Estas escapadas constantes hacia lo irreal pueden ir hacia el futuro, cuando tiene el pensamiento absorbido, por ejemplo, en sus vacaciones, sus futuros romances, sus futuros éxitos laborales, sociales. Lo mismo ocurre con los miedos y las tentaciones de futuro, ¿no? Todo lo que me va a pasar, está siempre pensando que el futuro le deparará cosas peores, vamos a estar peor, esto va para peor, vas a ver que nos va a pasar esto, nos va a pasar aquello, no sé, vive para el futuro. O bien, otros escapan para el pasado, ¿no? Como los que dicen todo tiempo pasado fue mejor, lo que dice Manrique en esas rimas maravillosas para a la muerte de su padre. Y suspira entonces solamente por las cosas pasadas, vive de los recuerdos, que lo cual no está mal, el tener buenos recuerdos y tener esa relación con nuestra historia, pero eso no puede dominar nuestra conciencia. Puede también ir hacia el futurible o potencial, ¿no? O sea, hacia el futuro, hacia el pasado y hacia el futurible. Es decir, si yo estuviera casado, serían las cosas muy distintas. Si yo tuviera 20 años menos, las cosas que me pasan ahora no me pasarían. Si yo tuviese dinero, si yo no fuese consagrado, si yo no estuviese de novio, si yo estuviese de novio, y así, todo ahora, todo ese fracaso, ¿no? Lo atribuye a que no se han dado las condiciones que él imagina. Pero fíjense, en todos los casos estamos viviendo de la imaginación. En el fondo es alguien que no enfrenta la realidad y que no tiene los pies en la tierra, porque lo real es este momento presente, esta realidad que me rodea. En ella yo tengo que vivir y manejarme virtuosamente. Es terco, el apasionado, el afectivo, es una persona terca, sobre todo en algunos casos se nota mucho más. El mal apasionado siempre tiene razones, decíamos antes, pone la inteligencia a buscar razones y a buscar razones hasta que, a pesar, digamos, de que todo demuestre lo contrario, él seguirá entercado. Porque tiene que justificar sus pasiones, sus actos pasionales, ¿no? La pasión es una de las causas, por eso, del juicio propio, la terquedad de juicio. Es impulsivo. Muchos de nuestros afectos se encienden como el fuego en un pajar, con una sola chispa. Así la ira, la temeridad, la desesperación, el amor sensible, la indignación, el odio. El sentimental no pondera, no delibera, no consulta, toma decisiones según sus impresiones y sus decisiones son en realidad explosiones afectivas. A veces consulta, pero después de haber decidido apresuradamente, y es solo para tranquilizar su conciencia. E incluso cuando lo que le aconsejan es lo contrario, él va a seguir con lo que ya había decidido, ¿no? Porque ya no me entendió lo que le quise decir, o no, es que no, él no ve ciertas cosas que yo sí veo, entonces, a pesar de haber consultado, sigue haciendo lo que había decidido. Muchas veces las consultas son para después justificar lo que va a hacer, pero no para realmente después tomar la decisión. La decisión está tomada previamente. Así, por eso, tantos fracasos de las personas apasionadas, ¿no? Porque realmente lo que hay que obrar es como dice el buen carpintero, hay que medir 2 veces, pero cortar una sola. Es frágil de carácter. Su fragilidad de carácter se puede manifestar de modos muy diversos. Una de las manifestaciones más frecuentes es el dramatismo. Cualquier problema normal es visto con tonos cargados. Todo es un drama. Vive una telenovela. Este dramatismo descubre una persona volcada sobre sí mismo. Tanto llora y lamenta sus males que pierde de vista o simplemente ni siquiera percibe las necesidades del prójimo, que a veces son mucho más grandes y urgentes que las suyas. Otras veces esta fragilidad de carácter se pone de manifiesto en cierta desidia, o sea, no se juega, no se arriesga, no se mete. En realidad es un cómodo que rehúye el sacrificio. Esta fragilidad revela que el afectivo es un inmaduro, una persona afectivamente infantil. Es superficial. Esta es una de las características más claras y lógicas. Esta se deriva de la dependencia que tiene justamente de sus afectos, es decir, de los sentidos y sentimientos que están en la superficie de la persona.
Por ser superficial, huye de los razonamientos abstractos, de las ideas que exijan una lógica rigurosa, del pensar arduo. Se inclina por el facilismo, se queda en lo accidental, en lo anecdótico. Esto incluso lo afecta en lo personal, porque no llega a conocerse a sí mismo, no descubre la raíz de sus defectos, no combate la causa de sus desórdenes y acaba muchas veces por ser frívolo e improvisador. Es pesimista y melancólico también. La volubilidad que indicamos como primera característica hace, dije ya, que se alternen en él entusiasmos y depresiones. Sin embargo, lo ordinario es que sean cada vez menos duraderas las euforias y más duraderos los pozos en que se hunde. Y así por lo general estas personas son víctimas de la melancolía, de la tristeza, del desgano, de la falta de ilusión e incluso de la desesperanza. O por lo menos esto va creciendo cada vez más a medida que se deje arrastrar por todo esto. Es pasivo. El sentimental es una persona en quien la voluntad y la inteligencia están debilitadas. Esto de pasivo, incluso la misma palabra que hemos usado tantas veces, pasión, viene de eso, es el padecer, ¿no? Por lo tanto, es una persona, padecer significa ser arrastrado. El pasivo es eso, la persona a quien las circunstancias van arrastrando, no toma en sus manos el destino, o como solemos decir nosotros, tomar el toro por las astas, ¿no? No, con su vida no lo va a hacer, se va a dejar arrastrar por todo el mundo sentimental, afectivo, ¿no? Por eso es muy proclive a buscar soluciones mágicas. Si se las ofrecen, se va detrás de ellas, porque eso no le exige tanta actividad verdadera, es una actividad falsa. La actividad mágica es una falsa actividad. Con una palabra mágica yo hago lo que en realidad habría que hacer con el esfuerzo. Entonces estas personas son las ideales para venderle todo ese tipo de soluciones fáciles. Adelgace comiendo, aprenda ruso sin esfuerzo, cómo triunfar sin agotarse, hágase rico en pocos meses. Ese tipo de recetas en una persona afectiva, pasional, sentimental, son realmente el caldo de cultivo ideal, ¿no? De ahí entonces que se exija de parte nuestra el educar el dominio de las pasiones, porque esto evidentemente no nace solo, no surge espontáneamente, es todo el fruto de un trabajo. El dominio sobre nuestras pasiones, ¿no?, es fruto de un trabajo serio y continuado, y a veces a lo largo de toda la vida, ¿no? Las pasiones hay que educarlas, de lo contrario asfixiarán el alma. Educadas, en cambio, se integran a la perfección en el sujeto humano y lo llevan justamente a su a su plenitud, ¿no? Porque la pasión, salvo en las situaciones límites, que son las pasiones súbitas y excesivamente vehementes, los estados, por ejemplo, de ebriedad, etc., y los casos patológicos de los dementes, no anulan, como ya dije al principio, salvo en esos casos extremos, no anulan el ejercicio de la voluntad y van a ser buenas o malas según la influencia que tenga sobre ellas la voluntad, ¿no? Pero este dominio, ¿no?, debe ser conquistado. Entonces, al principio mencioné la relación, ¿no?, la influencia que tienen las pasiones sobre nuestro mundo espiritual, inteligencia y voluntad, ¿no? Ahora, justamente al hablar de cómo educar las pasiones, vamos a ver su contraparte. ¿Qué dominio puede tener la inteligencia y la voluntad sobre el mundo pasional y cómo hace para ir encauzándolas, educándolas, corrigiéndolas y insertándolas en la plenitud de la persona, ¿no? Este dominio, lo que hay que decir sobre todo, es que este dominio es un dominio hasta cierto punto, es un dominio relativo, no es un dominio absoluto. Los antiguos lo llamaban dominio político, ¿no?, en contraposición con dominio despótico. Tomaban estas palabras del mundo social, ¿no? O sea, un déspota es alguien que gobierna a su placer a las personas. Los otros son, ¿qué cosa?, esclavos, ¿no? El déspota tiene como contrapartida el esclavo. El esclavo hace lo que quiere el dueño, ¿no? En cambio, el político es el hombre que gobierna personas libres. La persona libre no hace lo que yo quiero, lo tengo que convencer. Entonces el dominio es más limitado, ¿no? Entonces, sobre ciertas cosas de nuestra persona tenemos dominio despótico, ¿no?
por ejemplo, el dominio que tenemos sobre nuestros miembros si estamos sanos, ¿no? Entonces yo quiero levantar la mano y la mano obedece lo que yo hago. Me quiero meter el dedo en la oreja, lo meto, y si lo quiero sacar porque sin querer me estoy metiendo el dedo en la nariz, como cuando nos mandan a que no te metas el dedo en la nariz, inmediatamente uno manda la orden y la mano se retira de la nariz. Eso es dominio despótico, total, absoluto. Nuestros miembros externos entonces son dominados totalmente por la inteligencia y la voluntad. Pero no ocurre así con las pasiones. Las pasiones, sobre ellas tengo justamente un dominio muy parecido al que tiene un gobernante sobre personas libres y medio rebeldonas. Es decir, que las tengo que convencer. Y eso es lo que se llama dominio, entonces, un dominio indirecto, un dominio relativo, o sea, limitado, un dominio político, ¿no? Este dominio entonces se produce ¿cómo? ¿Cómo manejo entonces las pasiones? Por convencimiento, por distracción, es decir, mirando hacia otra parte, de modo tal de distraerla, por distracción, por sublimación, todo esto según los casos, ¿no? Sobre esto les recomiendo leer el pasaje clave de Santo Tomás en la Suma Teológica, que está en la Prima Secunde, ¿no? La Prima Secunde, o sea, la primera parte de la gran segunda parte de la Suma, la cuestión 17, el artículo 7, allí Santo Tomás da los principios claves sobre lo que es justamente este manejo de la voluntad, la razón y la voluntad sobre el mundo pasional. ¿Y qué es lo que puede hacer la voluntad frente a las pasiones? Podemos decirlo en varios principios. En primer lugar, habíamos distinguido entonces las pasiones en dos tipos de pasiones: las que surgen espontáneamente, la pasión antecedente, la pasión entonces repentina, y la pasión que yo produzco voluntariamente, que los antiguos llamaban pasión consiguiente, es decir, consiguiente un acto racional, producida por una decisión de la voluntad. Frente a la pasión que se despierta repentinamente, la pasión antecedente, aquella que no hemos ni previsto ni querido, sino que de pronto nos sorprende, ¿no? Como cuando alguien de pronto está tranquilo mirando el diario, de pronto da vuelta la hoja y se encuentra con una imagen sexualmente provocadora, ¿no? O algo al revés, de pronto abro una puerta y me encuentro con algo que me produce un miedo antes de que yo incluso hasta pueda darme cuenta de toda la situación, ¿no? ¿Qué puede hacer frente a esto la inteligencia y la voluntad, ¿no? Lo que puede hacer son tres cosas, o sea, las posibilidades son tres. Primero, puede distraer o desviar la atención hacia otra cosa, de modo tal de amortiguar esa pasión. Entonces acabo de dar vuelta a la hoja, veo una imagen provocadora y yo lo que puedo hacer es tratar de mirar otra cosa, pensar en otra cosa, desviar la vista, de modo tal de que se amortigüe esa primera reacción. O bien puedo dejar, no hacer nada y dejar entonces que siga sus causas naturales, es decir, consentir con la pasión que surgió y ya entonces hacerme responsable de ella. O incluso puedo hasta hacer más, puedo alimentarla, no solo consentir con ella, sino la tercera cosa es alimentarla viendo, me interesa la pasión que acabo de descubrir que surgió en mí y le echo leña al fuego alimentándola. Las tres cosas, evidentemente que si se trata de una pasión desordenada, ¿no? Lo primero será un acto correcto, el desviar la atención. Lo segundo, un acto malo. Lo tercero, un acto más malo todavía. Y si la pasión es buena, surge en mí una pasión todavía muy tímida, pero buena, ¿no? Si la rechazo, estoy perdiendo una buena oportunidad. En cambio, si consiento con ella, incluso si trato de alimentarla, un entusiasmo, por ejemplo, que ha surgido por un bien, por el estudio, por esto, por lo otro, ¿no? Entonces dependerá. Pero la voluntad puede entonces obrar de estas tres maneras frente a ese tipo de pasiones, la pasión antecedente, ¿no? En cambio, cuando se trata de la pasión consciente, la que es producida por la voluntad, bien, la pasión, ahí evidentemente la voluntad sobre algo, una pasión inexistente, lo que puedo hacer es tratar de provocarla, ¿no? Y además de provocarla, puedo alimentarla, ¿no? Y por lo tanto aquí tendré esas dos posibilidades nada más, o la provoco o no la provoco, y si la provoco además la puedo aumentar más o puedo después arrepentirme y tratar de bajar un poco los decibeles de una pasión que yo he provocado. También aquí dependerá si la pasión que yo he provocado es buena, esa pasión no solamente es buena, sino que hará más buenos todavía mis actos, ¿no? Si la pasión que he provocado es mala, evidentemente comprometerá toda mi persona con la maldad de la misma pasión que yo he generado, ¿no? Como digo,
A pesar de que a veces los primeros ejemplos que se nos vienen a la cabeza son de pasiones malas, esto ocurre con las pasiones buenas también. Por ejemplo, el soldado que tiene que salir de la trinchera para lanzarse a la batalla como le está mandando su jefe y tiene miedo, muchas veces él puede tratar de excitar una pasión de valentía, ¿no?, de audacia, que lo ayude entonces a dar ese salto que no se anima a dar, ¿no? A veces entonces trata de suscitar esa pasión, por ejemplo, pensando en que si él no hace esto y los enemigos avanzan, los que van a quedar expuestos son sus otros compañeros o incluso su misma familia, la ciudad que él está defendiendo. Muchas de estas cosas justamente hace que empiece a surgir en uno, aunque sea tímidamente, una pasión que ahora lo ayuda entonces a dar un paso que si no, no daría. Y esto lo podemos emplear nosotros para todas las obras buenas. Lamentablemente, también lo podemos hacer en el orden del mal, ¿no? De aquí entonces se pueden seguir muchas aplicaciones educativas que evidentemente no puedo desarrollar, sino simplemente algunas de ellas, algunas líneas generales, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica, número 2339, tiene una frase que yo repito muy a menudo porque me parece muy acertada. Y dice así: la alternativa es clara, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Dos alternativas, ¿eh? O sea, frente al mundo pasional nos queda o controlar las pasiones y ponerlas entonces al servicio de la persona, las que son buenas y las que son malas, frenarlas totalmente en la medida de lo posible, y de esa manera uno obtiene la paz interior, o se deja dominar por las pasiones, pero al dejarse dominar por las pasiones, el resultado siempre lo llama aquí el catecismo desgracia, se hace un desgraciado, porque produce necesariamente la infelicidad, ya que el resultado de dejarse dominar por las pasiones es la esclavitud de las pasiones. El esclavo de las pasiones, que muchas veces es el primer paso en algunos casos concretos para una esclavitud peor todavía, que es la que llamamos adicción, que es la esclavitud ya no solo del mundo pasional, sino incluso una esclavitud de orden patológico, o sea, ya estamos en el plano de la enfermedad, pero que nace muchas veces en la esclavitud pasional, ¿no? ¿Cómo se alcanza este control, ¿no?, de las pasiones, este dominio de las pasiones? Podemos decir que en situaciones ordinarias la voluntad y la inteligencia, actuando con energía, ¿no?, pueden encauzar, moderar y suscitar las pasiones necesarias para que nuestro obrar sea plenamente humano, porque el obrar plenamente humano no es solo la inteligencia y la voluntad, como ya dije, sino también todo el acompañamiento del mundo pasional que lo planifica, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Bueno, primera cosa, para dar algunas normas solamente. Primero, aprendiendo a pensar antes de obrar. Pensar quiere decir reflexionar, meditar, ponderar los fines y los medios, aconsejarse, incluso quizá aconsejándose en el orden espiritual, ¿no? Pero de esta manera entonces uno no se guía solamente por los sentimientos, ¿eh?, sino que los utiliza cuando es necesario, pero le da primacía a la inteligencia y la voluntad. Entonces, manejar, primera cosa, eso. En segundo lugar, tener propósitos nobles e ideales que realmente hagan valer la pena nuestros esfuerzos. Entonces, ahí se encausan las pasiones. Es la persona que no tiene ideales nobles. Esa persona tampoco podrá tener pasiones nobles. En tercer lugar, robustecer la voluntad con el espíritu de sacrificio, con el saberse negar, con el olvido de sí mismo, con la abnegación y el espíritu de mortificación. Todo esto es esencial para poder tener una voluntad suficientemente fuerte como para manejar el mundo de nuestras pasiones. Pero sobre todo, debemos convencernos de que para la educación de los sentimientos y pasiones no hay otro camino que la adquisición de las virtudes morales, que son la fortaleza y la templanza con todo el organismo que rodean a cada una de estas virtudes, porque hablar de fortaleza y de templanza es hablar de virtudes cardinales. Cardinales significa que en torno a ellas giran una cantidad enorme de otras virtudes que son su constelación y que la acompañan, ¿no? Y además entonces virtudes morales, ¿no?, y junto con esta la virtud de la prudencia, que es la que dicta justamente la moderación en el acto pasional, porque yo en cada momento tengo que obrar con pasión, pero con la pasión justa. ¿Y cómo sé yo cuál es la pasión justa?
¿Cómo sé yo lo que tiene que hacer? ¿Cómo sabe frente a un ladrón que entra en la casa qué es lo que tiene que hacer el dueño, el varón de la casa? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los niños? Los actos son todos de fortaleza, pero son todos actos distintos. No son el mismo acto. ¿Y qué es lo que dicta cuál es el acto? Que el niño no haga el que tiene que hacer el hombre, la mujer no haga la que tiene que hacer el niño, ni la que tiene que hacer el hombre, y que el hombre no se comporte como su hijo o como su esposa, sino como el varón de la casa. Es la prudencia la que dice lo que tiene que hacer cada uno, es la prudencia, que es distinto en cada caso, ¿no? Por lo tanto, entonces yo puedo tener muchas buenas disposiciones para obrar con fortaleza, pero si no tengo prudencia, por ahí hago un acto temerario y me expongo a que me peguen un tiro, o hago un acto que no alcance y dejo entonces que le hagan daño a mi esposa o a mis hijos, ¿no? Por lo tanto, hacen falta las dos cosas, la pasión, la virtud que modera y que predispone para el acto virtuoso, y la prudencia que indica aquí y ahora hay que hacer este acto. En otras circunstancias habrá que hacer otro, quizás más intenso o menos intenso que este, ¿no? Entonces hacen falta la adquisición tanto de las virtudes morales como de la prudencia. Sin virtudes, una persona puede obrar bien en algunas circunstancias, ¿no? Pero sobre todo va a obrar bien en circunstancias muy tranquilas, cuando pueda obrar, tener el tiempo de pensar, hacer cálculos con serenidad, deliberar. Pero no puede, dice Santo Tomás, y Aristóteles antes que él, no puede obrar bien en circunstancias más excepcionales, cuando surge algo imprevisto, cuando una pasión es muy intensa. Ahí dice Santo Tomás, no, en circunstancias donde algo me asalta de forma imprevista, o donde algo es muy intenso, dice, la persona actúa según las virtudes que tiene. Y si no tiene virtudes, es arrastrado por las circunstancias. Y si en vez de virtudes tiene el vicio, por supuesto, ya está predispuesto incluso a obrar mal, ¿no? Esto, como digo, ya lo enseñó Aristóteles y Santo Tomás, comentando sobre todo ese libro donde Aristóteles desarrolló este tema, que es la Ética Nicómaco. En el comentario a la Ética Nicómaco, Santo Tomás ha dejado los principios magníficos de la necesidad de las virtudes para que la persona tenga dominio sobre el mundo pasional. La virtud moral, entonces, perfecciona nuestra naturaleza humana. No es algo que uno podría decir, bueno, mejor si tenemos virtudes. No, es necesario tener virtudes. Solo es perfecto el hombre virtuoso, ¿no? Porque la virtud produce en nuestras facultades una perfección en sus tres niveles, en el nivel cognoscitivo, en el nivel electivo y en el nivel ejecutivo, o sea, en todo el acto humano, ¿no? En el plano del conocimiento, la virtud garantiza la recta estimación del fin bueno, le da una connaturalidad con los verdaderos fines, ¿no? Santo Tomás repite muchas veces un principio aristotélico que dice, según es cada uno, así le parece a él el fin. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el que no tiene una virtud arraigada solo va a juzgar correctamente cuando hace juicios abstractos y universales, pero cuando tiene que bajar a lo concreto, ¿no? Aquí, si hay una pasión, la pasión me va a teñir las cosas y las voy a ver distintas, ¿no? Uno podrá decir y enseñar incluso en clase, la castidad es muy buena y la lujuria corrompe al hombre. Pero si esa persona no es virtuosa, cuando se le presente de pronto una imagen pornográfica, o alguien que intente de pronto seducirlo, si él no es virtuoso, las cosas se van a complicar, la razón se nubla y el juicio prudencial se tuerce, y ya no le parece, en esa circunstancia concreta, no le parece tan malo el acto de lujuria como él ha enseñado y quizá enseñó ese mismo día en una clase a otros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué eso ya no me parece tan bien como me parecía en abstracto? Porque en concreto lo que garantiza que aquí ahora, en esta circunstancia, ¿no?, donde esta tentación es muy fuerte, me siga pareciendo bueno mantener la castidad y huir de esta situación, eso, el que garantice la percepción del bien como bien y del mal como mal, es la presencia de la virtud. Cuando no hay virtud moral, ¿no?, el casto podrá solo se puede conocer las cosas en abstracto, pero en concreto no, ¿no? En segundo lugar, y esta es la parte en realidad más importante, la virtud no solamente hace que nuestra percepción del bien esté garantizada y se mantenga en todas las circunstancias, sino que nos da una energía particular en la voluntad para elegir ese bien. No solamente entonces ver que esto es lo que debería ser, sino me da fuerza para elegirlo, para tomar la determinación. Esta es la perfección principal. Por eso se dice que la virtud perfecciona la libertad,
porque la libertad es justamente la que elige. Entonces, perfecciona la decisión, la elección del bien que me hace bien, del bien que me perfecciona. En cambio, la persona que no tiene la virtud tiene debilidad frente a esto y muchas veces elige mal. Primero porque ve mal, como dije, en lo concreto ya no me parece tan bueno ser casto, no me parece tan malo, digamos, tirarme una cana al aire en esta circunstancia concreta. Entonces, evidentemente, primero veo eso mal y segundo, que no tengo fuerza para elegir el bien. Ahora más bien la voluntad misma se me inclina a la elección del acto que es desordenado, ¿no? Y por eso entonces, sin la virtud, ¿no?, la elección se hace más difícil y muchas veces uno elige equivocadamente. Finalmente, no solamente me hace elegir, sino que me hace ejecutar con facilidad. Muchas veces cuando uno, buscando en algún libro una definición de lo que es la virtud, ¿no?, dice, la virtud es aquello que hace que el hombre obre fácil, pronta y deleitablemente. Bueno, esta definición no es una definición correcta. Esta definición, estas tres cosas que está indicando, la virtud es aquello que hace que obremos el bien fácil, pronto y deleitablemente, solamente está describiendo esta tercera parte. Pero no es la más importante. Como yo dije, la más importante es, más bien, la virtud es aquello que hace que yo siempre vea el bien como bien, el bien concreto como bien y el mal como mal, es la que me da fuerza para elegir el bien y rechazar el mal, y en tercer lugar, ahí viene recién esto, ¿no?, es la que me ayuda a que incluso ese bien después lo ejecute con facilidad, con prontitud y con cierto deleite. ¿Ven? Muchas veces la definición de virtud, lamentablemente, solo contempla la parte ejecutiva, que no es la más importante de los tres perfeccionamientos que produce la virtud en el acto humano. Es más importante que la misma ejecución, la elección del bien, y esta presupone la percepción del bien como bien. La virtud entonces perfecciona el acto humano en sus tres niveles, ¿no? De ahí entonces que no pueda haber realmente perfección en el ser humano y menos perfección del mundo afectivo si no se tienen las virtudes profundamente arraigadas, estas virtudes morales, que son las que perfeccionan justamente todo ese mundo apetitivo de la persona, el afecto, ¿no?, en el plano, en el apetito concupiscible, la templanza, la perfección del apetito irascible, la fortaleza con todas las virtudes, cada uno que tienen en torno estas dos virtudes cardinales. Y por último, hemos de tener en cuenta que en la lucha y conquista de la afectividad, la naturaleza no se basta a sí misma, porque podemos hablar mucho de virtudes, pero estas virtudes, estamos hablando de que el hombre que tiene que practicar estas virtudes es alguien que ha nacido con el pecado original, ¿no? Y el pecado original ha producido un deterioro en nuestra naturaleza. El Concilio de Trento nos recuerda como parte de nuestra fe que por el pecado original, dice, la naturaleza de Adán fue commutata in deterius, es decir, mudada en peor, es decir, caída en un estado inferior al que tenía antes que el pecado. El pecado original, ¿qué es lo que hace? Nos despoja, dice Santo Tomás, de lo gratuito, o sea, de la gracia, de las virtudes sobrenaturales, de los dones del Espíritu Santo, nos despoja de todo lo que es gratuito, ¿no?, y nos hiere en lo que es natural, o sea, por lo tanto, en la fuerza, la inteligencia, la fuerza de la inteligencia para conocer el bien y la verdad, la fuerza de la voluntad para elegir el bien, y debilita el apetito para atender en el orden sensible, como ya hemos estado explicando hasta ahora. Todo eso es efecto justamente del pecado original. El Concilio de Trento también mismo nos recuerda que el bautismo borra la culpa del pecado, pero deja esta herida en nuestra naturaleza, que es lo que llamamos el fomes peccati, ¿no?, la inclinación al pecado, inclinación al mal, que nos enseña el concilio. Queda en el hombre, dice, ad agonem, para la lucha, o sea, para que el hombre, luchando contra eso, ¿no?, se gane el cielo, haga sus méritos. Pero esto significa entonces, en definitiva, que necesitamos la ayuda sobrenatural. Por eso es que Jesucristo ha previsto los sacramentos, y empezando por el sacramento del bautismo, que nos borra la culpa del pecado original, y los demás sacramentos que fortalecen nuestra naturaleza para ese agonem, para esa lucha contra las consecuencias del pecado, ¿no? Jesucristo mismo nos recuerda que debemos pedirles ayuda a Él. Sin mí nada podéis hacer, nos dice en el sermón de la última cena,
capítulo 15 de San Juan, y en otros momentos ha añadido, yo estoy con vosotros, no temáis, yo he vencido al mundo, ¿no? Por lo tanto, entonces, la ayuda de Dios está ofrecida y la necesitamos en orden a este trabajo de la educación de nuestras pasiones. Para terminar, quizá muchos de ustedes recuerden esa fábula que cuenta Castellani, magnífica fábula, la boga glotona y el sábalo bonachón, pero curioso, ¿no? Los dos, dice el Castellani, estaban acechados por el pescador del río cuando la boga, picada por la voracidad, salió a la superficie tentada por una apetitosa langosta, ¿no? La gula le hizo terminar su vida en el tridente del pescador. El sábalo, dice Castellani, no vio la muerte de la boga, pero lo sospechó por el ruido. Y así se hubiera quedado escondido si no le hubiese picado tanta curiosidad. Dice, la curiosidad se lo comía vivo, escribe el poeta. Y así, después de un rato, cuando todo quedó en silencio, salió despacito y se aventuró sigilosamente y se preguntaba, ¿qué le habrán hecho a la boga? Dice, trazó 2 círculos silenciosos y de pronto se incorporó de un salto. Y en ese momento vio el cielo, el sol, el río, los árboles, el hombre en su canoa y el relámpago de la fija mortal que lo traspasó desde lo alto y acabó miserablemente, ¿no? Y Castellani termina esta fábula como un diálogo entre el que cuenta la fábula y un niño. Dice, tío, no entiendo bien la fábula, ¿no? La boga murió a causa del vicio de la gula, pero el sábalo murió también y él no tenía ningún vicio. Y responde, no tenía vicio, pero tenía una pasión indomada, la curiosidad. ¿Entendés? Dios nos conceda también a nosotros ese entendimiento para darnos cuenta de la importancia capital que tiene en nuestra vida el trabajo sobre nuestro mundo afectivo y la adquisición de las virtudes en lo cual consistirá nuestra perfección. Que Dios los bendiga.